Gracias por seguir con nosotros en este Congreso de la Tarde. Estamos conversando con el licenciado José Tavares, quien es catedrático, maestro, filósofo, psicólogo, y estamos abordando todos los temas con relación a la recién tragedia que sufrimos en el país. Y Tomás precisamente estaba haciendo una pregunta al licenciado Tavares. Adelante, Tomás. Bueno, yo le preguntaba sobre lo que dicen algunos psicólogos, que hay un momento para el quiebre y hay un momento para levantarse. ¿Y cómo saber nosotros cuál es ese momento en el que no tenemos que decirle a esa persona que está atravesando de manera directa la tragedia, y tú eres fuerte, tú puedes, tira para adelante y no te puedes quebrar? ¿Cuál es ese momento en el que nosotros no podemos venir a imprudenciar con ese tipo de frases? En realidad va a depender mucho, como hemos reiterado, de la persona y qué tan impactante haya sido el evento para esa persona. Ahí hay un factor de riesgo que podemos vincular con esta pregunta, y es que el duelo producido por la tragedia o por cualquier evento negativo tiene una duración relativamente corta. O sea, las vivencias de sufrimiento psicológico, afectivo y demás. Pero el mayor riesgo es que se convierta en una depresión ya más estructurada y de más larga duración. O sea, que ese evento termine por ganar la tristeza de manera permanente o estable en la persona y ya tenga los demás síntomas que caracterizan a la depresión. Ahí sí ya tienen que buscar ayuda profesional. Y debe ser una ayuda que a veces supera la capacidad de la psicología como tal, y se requiere con mucha frecuencia la psiquiatría, porque hay que medicar, antidepresivos y demás, concomitantemente en una fase, digamos, ya de que la persona está un poco más estabilizada con psicoterapia. Hay un punto importante. Usted ha mencionado el asunto de entrar en la depresión. Sí. Para muchos, a veces es muy fácil identificar, creemos nosotros, a una persona en depresión. Pero sería interesante que usted señale cómo nosotros podemos identificar a una persona que entra en ese proceso de depresión. O yo diría más, licenciado, identificarnos nosotros mismos, porque a lo mejor estamos metidos en una situación depresiva, pero no nos lo damos, no sabemos identificarla, y ninguno de nuestro entorno lo hace. Entonces, ¿qué pasa con nosotros para saber que ya estamos obligados a buscar ayuda? Sí, cuando Tomás hablaba del quiebre, en las depresiones se puede decir que hay un quiebre con respecto a la vida ordinaria. Una persona, por ejemplo, que deja de disfrutar de los eventos que antes disfrutaba. Hay que sospechar que puede estar entrando o ya está en depresión. Que no quiere levantarse, no quiere conversar. Hay afectación del sueño, de la alimentación, la tristeza, que es un elemento que acompaña, es como lo más característico. Una persona deprimida suele ser una persona con bajo ánimo. Esa energía puede perderse al extremo, como tú decías, Ana María, de que no se quiere levantar, que no quiere cumplir con los hábitos regulares de higiene. No se quiere bañar. No se quiere bañar, no se quiere cepillar. No quiere salir. A veces cursa con irritabilidad, ¿verdad? Esa persona que reacciona fácilmente, te da un boche, que se pelea con los hijos o con la pareja, puede estar pasando por eso. Entonces, cuando pasa este tipo de eventos, puede entronizarse una depresión, y si la gente no está muy consciente de que está deprimida, no va a buscar la ayuda, y sin embargo el impacto que va a tener en su medio familiar y social va a ser negativo, y el sufrimiento personal. También puede ser lo opuesto, la depresión en ese aspecto. Sí. Bebiendo mucho. Exceso. En vez de lo poco, también puede ser lo mucho, ¿no? Sí, puede ser. Es una conducta inadecuada. Sí, porque por ejemplo, nosotros decimos, bueno, se le quita el apetito, pero hay otros que en lugar no dejan de comer. Sí, porque entonces entra en ansiedad. Y la ansiedad, una de las
De las manifestaciones. de las manifestaciones que tiene es el depresivo. Sí, y puede ser entonces que comience a ganar peso porque está comiendo a deshoras y tiene ese ir a la nevera con frecuencia, etcétera. Bueno, pero realmente si transforma la vida de la persona. Tiene un familiar o un pariente, un amigo y cambia de conducta, ¿verdad, licenciado? Sí. Que no es la habitual en él, entonces ponga atención para buscar ayuda. Sí, es fácil de detectar cuando uno está, vamos a decir, atento y tiene un mínimo de conocimiento sobre esta enfermedad, porque afecta la conducta y nosotros estamos actuando todos los días y se nota cuando la persona ha dejado de actuar de forma normal, regular, y entra en como este túnel, ¿no? En que te puede meter la depresión, que puede llegar a ser una depresión mayor. Ya esa persona incluso lo puede llevar a la muerte, porque esa persona puede encamarse sin que tenga una dolencia física real, y si no lo paran de ahí, si no lo llevan prácticamente por la fuerza, obligado, pues muere ahí. Nosotros conocemos de casos donde una depresión mayor ha llevado a la muerte es como si fuera... Sin ningún padecimiento, se queda en la cama. Sin ningún padecimiento. Es como si la persona decidiera desconectarse de la vida. No le interesa nada. Ahí entraría algo que yo creo que mencioné la semana pasada, respecto a que usted mismo controlaría su mente a que se fabrique esa idea así. Y su cuerpo entonces generaría esa acción. Lo que pasa es que nuestro sistema nervioso funciona con unas sustancias neuroquímicas que se llaman neurotransmisores. Y cuando estos neurotransmisores se descompensan o se desregulan. Cuando ese sistema electrónico empieza a desconectarse. Desconectarse o conectarse en exceso para determinadas moléculas de estas, entonces se puede producir una depresión sin que haya ocurrido un evento que lo justifique, lo que llamamos las depresiones reactivas. Te botó la novia, pues no lo superaste. Primero se convirtió en duelo. Si no lo logras superar, llega a ser una depresión. Esos eventos así, pero hay eventos donde tú miras alrededor de la persona y no encuentras ese evento. Razones. ¿Y por qué? Eso es como caerle detrás, en psicología diría yo, no sé, es como caerle detrás a ese problema para yo sentirme mal. Es parte de una cosa que acompaña a las depresiones. Que la mente tiene poder, ¿verdad? Tú empiezas, me duele, estoy enfermo, yo me voy a morir y... Y queda detrás de eso, se enferma y fácilmente se muere. Y no te levantas de la cama porque tú te enfermo y te dicen, pero tú no tienes nada. No, yo estoy enfermo. Profesor, fuera del aire, hablábamos un poquito en la parte ya relacionada a la religión. Ok. Entonces quiero preguntarle, junto con lo que nos ven, de manera psicológica, usted nos dice, en la parte ya de la fe como tal, usted sabe que todos de una manera u otra nos movemos por una fe. Y la fe es lo que nos permite a nosotros sentirnos vivos de por sí. Pero entonces esa fe se va relacionada a ese Dios que nosotros tenemos ahí. En esta acción, muchas personas que pudieron haber tenido afectarse de manera directa han considerado quizás mermar un poco la fe. En cuanto a la psicología, usted sabe que muchos buscan de los templos religiosos para que lo orienten y demás. Quizás no sean psicólogos, pero es como tipo de psicología. En este aspecto, ¿buscarían estas personas esta ayuda ya? ¿Necesitarían algo más profesional? ¿Cómo lo harían ese asunto? Mira, es un tema bastante profundo y tiene también raíces filosóficas. La existencia humana necesita tener una justificación y la persona necesita el tener un porqué y un para qué de la existencia. La religión representa una respuesta a esa pregunta, tanto a la del por qué como el para qué. Y vamos a decir que salva a la persona, la preserva de caer en la angustia existencial, que es un sentimiento muy negativo, que hace sufrir mucho a las personas y que con alguna frecuencia se convierte en motivos para suicidio. Si la vida no tiene sentido, el vivirla se convierte como en un dolor, y es un dolor permanente, porque es un dolor de cada día, porque cada día
despertamos con esa falta de sentido del para qué estoy viviendo este día. En ese sentido ya no tiene fe. No tiene fe. Si no le encuentra sentido a la vida. Sí, exacto, porque no No tiene tiene. no tiene ningún Ninguna ¿para qué? ancla. Razón de. Ninguna razón de que la fe te puede dar. Ahora, la fe no es el único elemento que te puede dar razones para vivir. Porque tú dirías, bueno, entonces todos los ateos se estarían suicidando. Y realmente son a veces los que menos se suicidan. No, pero quizás los ateos tienen fe en otra cosa. Ellos han resuelto el tema de la angustia existencial de una forma muy simple y es, no me importa. O sea, no entra en eso en la ecuación de la vida. El tema de Dios, ni para bien ni para mal, me preocupa. Están más centrados en asuntos puramente humanos. La mayor dificultad la tienen aquellas personas que tienen fe, pero no es suficiente, tienen muchas dudas junto con la fe y no han logrado como dar una respuesta. Después les voy a... Se mantiene 50 y 50. Yo estoy escribiendo una serie de cápsulas que son escritos de una página generalmente. Y uno de los temas que toqué hace poco, a través de 3 cápsulas, fue el tema de Dios y el de la fe. Y lo titulé de manera genérica, debemos estar en paz con Dios. Y está dirigido básicamente a esas personas. No es ni para los muy creyentes ni para los ateos, sino para ese público intermedio que tiene fe, pero también está lleno de dudas. Para los agnósticos. Pudiera No ser. son agnósticos, que es otra categoría, Exacto. ¿verdad? Que se puede equiparar al ateo, en cierto modo. No, porque él dice que ni cree ni deja de creer. Sí. Muy Pero- cómodo ahí. Pero mire, licenciado, por ejemplo, las 2 sobrevivientes que yo tuve la oportunidad de escuchar su testimonio hoy en el show del mediodía, Ok. una de ellas, en ese momento, es la que se ve en el video que viene caminando hacia la puerta. Ella dice que vio algo raro y quiso ir al baño. Entrando a la puerta del baño, fue el desplome y la expansión provocado por el desplome, aparentemente, la empujó, O vas adentro. la echó, pero Afuera. con fuerza para afuera. O la sustrajo. Sí, No, pero hacia afuera. O sea, fuera del local. Fuera de lo- Porque ella estaba entrando al baño, ¿no? Ella estaba entrando al baño. Cerca del baño está la recepción y la puerta de entrada. Sí. O Perfecto. Ella pudo salir. Claro, ella tuvo heridas, tuvo golpes, ¿verdad? Por el estruendo. Ok. Pero ella fue salvada. Igual que otra venezolana, también fue salvada. Entonces, desde el punto de vista filosófico y de fe, ¿cómo podemos hablar sobre esto? O sea, fueron sacadas casi sin lesiones graves, mientras que la mayoría, 200 y pico de personas, no pudieron tener la misma suerte. Fueron salvadas por Dios. Sí, justamente, Ana María, ese es uno de los elementos por los cuales se produce las dudas. Y quizá la fundamental es la duda de si Dios es bueno, si Dios protege A todos. a todos, pero especialmente a los buenos, ¿por qué a la hora de tragedias como esta parece Permite como que que otra no cosa. discrimina? Ser bueno o ser malo no tiene como un efecto. Tú No, dirás, porque no sabemos si las chicas eran buenas. no, exacto, pero es que ahí murió mucha gente y se supone que había justos y pecadores. No, y en el caso de como en ella, todas van a partes. decir gracias a Dios. Sí, gracias No, a lo Dios. dicen, que claro. Y, eso, y Entonces, puede ¿y lo demás considerarlo, cómo dirán? Fue un milagro de Dios. Un que ella milagro. esté Y en lo vida. demás, Bueno. ¿cómo dirán entonces? pero esos son de los Es elementos. ahí que él está. La presencia del mal en el mundo ha sido un tema teológico y filosófico que ha dividido mucho a la humanidad y a la cristiandad en especial. Recuerdo que San Agustín, que es uno de los filósofos que además era obispo, ¿verdad? Era católico,
quizá dio la respuesta que todavía permanece como más solvente para la gente de fe, presentando el mal como un producto, digamos, de la acción humana, donde Dios, aunque sepa que las cosas van a ocurrir, no las produce. Y se mete con eso. O sea. Exactamente. Deja como que las cosas evolucionen, lo que llama a San Agustín el libre albedrío, ¿verdad? Que todos tenemos. Tenemos la manera de escoger el camino del bien o el camino del mal. Y las consecuencias nosotros mismos las tejemos. No podemos poner a Dios como parte, digamos, como responsable. Ahí sería no responsable de las muertes, pero tampoco responsable de la gente que pudo salvarse, que puede ser parte como de la casualidad, que es una categoría que no se puede descartar, ni siquiera la ciencia la descarta. Pero eso sería entonces en ese caso específico, porque fuera de eso, siempre hemos dicho que estamos bajo la gracia de Dios, que Dios nos cuida, que Dios nos protege. Entonces, eso es relacionado en ese aspecto, situaciones como esa. Como esas y como otras muchas. Otras, exacto. Sí, porque tú puedes ser, como sucede con mucha frecuencia, una persona correcta. Con una bala perdida y ese muchachito que Dios estaba ahí. Inocentemente. Tú dices, wow, pero ¿cómo que la mano del destino alcanza al que no lo merece para provocarle un mal? Y eso siembra muchas dudas. Y es frente a eso. Como filósofo, ¿es de lo que cree que cuando te toca, te toca? O sea, cuando llegó tu momento, cuando llegó tu hora, porque algo que he aprendido y que me he reiterado yo misma en los últimos semanas y tiempo es que todos nos vamos, porque hasta que la muerte no te llega de cerca, tú como que no piensas en ese evento que te va a ocurrir ni a ti ni a tu familia. Que toda la vida. Cuando tú lo tienes que pasar de cerca es que tú dices, wow, pero nos vamos, todos nos vamos. Entonces, ¿usted cree que cuando llegó mi momento, donde quiera que yo esté, me voy a ir? Si yo debí irme ese lunes, ¿hubiese estado en el Jet Set? Hubiese estado en otro lugar. Sí, ese sería un pensamiento fatalista que yo no comparto. ¿Fatalista? Fatalista en el sentido del hado inevitable. O sea que no sucederá. Sí, eso nos podría llevar inclusive a un comportamiento imprudente. Tú dices, hoy no es mi día, voy a poner este carro a 160. Porque hoy no me voy a morir. No, porque no podemos terminar. Sí, no podemos terminar. No sabes cuál es tu momento. La María dice que si usted considera que es como muchos otros piensan, no. Si ese si día está tuyo, acostado en tu cama, te va a morir ese ahí. será el día que le toca a usted. Sí, no. Una palomita sin querer viene y le cae algo en el hombro, ya eso lo enferma y por ahí se muere usted. Así pasa mucho. Yo le hago esta pregunta y quisiera oír su parecer como filósofo para también reconfortarme un poquito y decir, mire lo que acabo de decir yo precisamente ahora, que Dios nos libra para todo. irse en ese momento. Le tocaba ese día. Como cuando se cae un avión, cuando se pasan tragedias de otras índoles. No, porque es que yo pienso que nosotros como seres humanos tenemos una dimensión natural y participamos de todos los eventos que envuelven a la naturaleza, incluyendo la muerte. De hecho, se dice que no debemos tomar la vida tan en serio porque no vamos a salir vivos de ella. Es una pequeña broma. De que nos vamos, nos vamos. Sí. Pero ese pensamiento, digamos, mecánico, automático, de que lo que te mata es la hora, como suele decir alguna gente, eso es como una de estas verdades difícil de probar o de negar. O sea, forma parte de un juicio que no es rebatible ni desde el punto de vista de la ciencia ni de la filosofía. Queda como un concepto, digamos, un poco en el aire. Improbable. Improbable, pero al mismo tiempo como donde cualquiera puede ir a beber de eso, unos y otros. En realidad yo no tengo ese pensamiento fatalista. Yo creo que la vida se guía por cuestiones naturales, pero también por elementos
de cultura y de ciencia. Por eso es que tú miras hacia los techos, porque esos techos están hechos siguiendo las pautas de la arquitectura y la ingeniería y los materiales que se utilizan. Y hay una cuestión que se llama fatiga de los materiales. Por eso un avión, después de ciertas horas de vuelo hay que dejarlo en tierra. Y hay un momento en el cual hay que descartarlo. Porque ya, aunque siga volando 1000 horas más, pero ya lo que te está diciendo la ciencia es que si lo sigues haciendo, estás cometiendo un acto imprudente que te puede costar, aumenta las probabilidades. Y eso se mide a través de las matemáticas, las probabilidades. Bueno, señores, de que suceda. Entonces, es terrible que nosotros, ¿verdad? Como ser humano nos veamos expuesto a que cualquier cosa de la naturaleza pase o del hombre pase. Somos frágiles. Así es. Somos muy frágiles. Así es. Entonces, licenciado, bueno, usted sabe que en televisión, como dice el cliché, el tiempo es corto, pero me gustaría que no se fuera de aquí sin un mensaje positivo a toda esta gente que estamos viviendo, porque me incluyo, estas malas noticias, estas muertes, estas tragedias, el fallecimiento de nuestro Papa, nosotros los de la Iglesia Católica, el fallecimiento de personas muy cercanas a nosotros, para irnos con algo positivo para la salud mental y la salud emocional del pueblo dominicano. Sí, bueno, más allá del dolor que es real, que esta tragedia ha producido, también hay enseñanzas que nosotros podemos aprovechar. Y creo que ya se está haciendo. En este momento se trata de enjugar esas lágrimas, de reconfortar a las personas y lograr superar este estrés que todos de alguna manera hemos padecido en este momento. Y las lecciones que nos deja, creo que ya han comenzado a aplicarse, muchas de ellas, más sensibilidad con respecto al cuidado de las infraestructuras, más prudencia a la hora de manejarnos en distintos ambientes, sobre todo colectivos, donde hay personas que se reúnen, etcétera. Y pienso que eso es lo principal en este momento, para quedarnos con una idea, digamos, positiva, favorable, que extraemos de esta experiencia dolorosa. Muchísimas gracias, licenciado, por compartir este tiempo con nosotros. Ya los estaremos invitando nuevamente para hablar de otros temas.